y podemos ver, Señor, cómo usted, a lo que estaba todo desordenado, al oscurantismo que vivía en el mundo, Señor, usted dio luz y dio, Señor, también la posibilidad de que poder tener esta libertad, Señor, de poder exaltar su nombre a todos los vientos en nuestro país, en las naciones, Señor. Gracias, Señor, por esta libertad que aún tenemos, Señor, y le pedimos, Señor, que nos ayude a este momento, Señor, a estudiar de la historia de la iglesia. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como muestra ahí las páginas, ¿cierto?, que estamos teniendo. Bueno, antes de eso, yo quería pedirles cuidado que tenemos justamente en la parte de atrás, donde están pasando a mis hermanos, tenemos las cámaras. Así que para que ustedes tengan cuidado de que lo acomodamos para ese sector para que no pudiese molestar acá adelante. Así que cuidado con estarse cruzando, mis hermanos, por favor. Bueno, como vemos en la pantalla, ¿cierto? En la primera imagen tenemos este árbol de la reforma, desde que en más de una oportunidad vamos a seguir hablando de ella, vamos a seguir interiorizándonos, vamos a seguir profundizando en cada, tal vez en cada em, diversidad, ¿cierto? En este caso que tenemos dentro del protestantismo. Pero el día de hoy vamos a dar como un puntapié inicial, tal vez como simplemente como una introducción muy leve, a caminar, ¿cierto? Por la parte más izquierda, ¿cierto? De este mapa, que es el luteranismo. Lo vimos la semana pasada del anabaptismo, ¿cierto? Donde vimos en profundidad bastantes datos y vimos, ¿cierto? Bastantes controversias también respecto al movimiento. Y el día de hoy vamos a dar un puntapié inicial a este movimiento también tan importante como lo fue el movimiento luterano. Pero antes de eso, ¿cierto? Antes de llegar incluso a verlos como tal, necesitamos recorrer un poco, ¿cierto? Ver los aspectos de este estallido, ¿cierto? De esta gran reforma que generó todos estos movimientos, ¿cierto? A lo largo de la historia, y donde incluso estamos nosotros insertados, ¿cierto? En uno de ellos, dentro del movimiento reformado, ¿cierto? Pero hubieron también otros hechos también importantes que también generaron este avance, ¿cierto? Pero no podemos tampoco dejar y olvidarnos también de Lutero, de lo que posteriormente sucedió con él, ¿cierto? Hemos estado avanzando en la historia, retrocedemos un poquito, avanzamos un poco más, retrocedemos un poco más. ¿Por qué? Por lo que necesitamos también dejar atrás a nuestro gran reformador, ¿correcto? Bueno, como dice la presentación, que otros hechos marcaron la dirección de la reforma, ¿cierto? Y esto lo vimos hace hace unas semanas, ¿cierto? Que entre el 1524 y 1526, ¿cierto? Hubo la revuelta campesina, ¿cierto? Habíamos revisado esta parte, ¿cierto? Triste de la historia, ¿cierto? Que esto fue más que nada avivado, ¿cierto? Por también el impulso que la reforma generó en la sociedad. La sociedad en este caso fue impulsada, fue avivada por la reforma, porque la reforma tenía aires en este caso de la libertad, de libertad en este caso en contra del catolicismo romano y todo este sustentáculo, ¿cierto? Que generaba esta opresión en toda Europa y en todo el mundo antiguo, ¿cierto? Y habíamos revisado esta parte de la historia de los campesinos, influenciados, ¿cierto?, animados por la reforma, y generaron una revuelta y una sublevación en contra de la nobleza, ¿correcto? Sabemos que la nobleza son los que tienen, en este caso, los recursos, y los campesinos son la gente que simplemente trabajaba para subsistir, y esa tierra realmente no era de ellos, sino que era prácticamente del noble, ¿cierto? Entonces, sucedió que Martín Lutero entendía el descontento que había respecto a esta revuelta, sabía de que era algo inevitable, era algo que también natural, ¿cierto? Porque por la nobleza, ¿cierto? Y por el abuso de los nobles, que eso también Martín Lutero también tomó, en este caso, crítica en contra de ellos, pero a causa de esta revuelta, ¿cierto? Que siempre es una especie de revolución, generó, en este caso, anticuerpos en Lutero, y que tuvo que posicionarse, como todos nosotros tenemos que posicionarnos políticamente, ¿cierto? Bajo el contexto que vivimos en nuestro país, es por el sí o por el no, ¿cierto? Exactamente lo mismo le pasó en este caso a Lutero, en este caso tuvo que posicionarse a favor, ¿cierto? A favor en este caso de la nobleza. No porque se identificara con la nobleza, sino que porque a causa de la revuelta violenta, ¿cierto? E injustificada de
de los campesinos tuvo que irse, en este caso, posicionarse en esa tabla, ¿cierto? En los nobles. Simplemente un dato, simplemente para que recordemos lo que vimos hace tal vez una semana atrás. Y vamos a hablar, hermanos, el día de hoy en profundidad respecto a esta gran, pero gran mujer que, como dice y nuestro pastor, ¿cierto? Nos indicaba en el estudio de la familia de que detrás de todo buen hombre hay una muy buena mujer, ¿cierto? Muy buena mujer. Si estoy mirando a algunas damas, ¿cierto? De nuestra iglesia, no estoy aludiendo absolutamente a nada, sino que esto es una historia de ejemplo tal vez que vamos a revisar el día de hoy. 1525, estamos en esta fecha, más o menos en este periodo, ¿cierto? De la historia, post-reforma, ¿cierto? Post-Wittenberg, estamos ya en este tiempo en que ya, de hecho, post de la quema de la bula papal que hizo, en este caso, Lutero. ¿Y por qué esta mujer también es tan importante? Bueno, este año es un año muy especial para Lutero, pero tenemos que ser, en este caso, con ella un alto, hermano. No podemos nosotros ser tan injustos, tal vez, y en pasar a llevar, tal vez, lo que ella marcó en la historia de la Reforma, hermanos. Mi amor verdadero, mi encantadora Kate, decía Lutero. De hecho, esas eran las palabras que él, en este caso, manifestaba a favor, ¿cierto?, en amor y cierto, en pasión, a su esposa. Era su esposa Catarina Bomborá. Estas palabras de amor son el afecto que caracterizaba la relación entre el reformador y su esposa, ¿cierto? Catarina Bomborá nació en 1499 al sur de Lispensing, en Alemania, en una familia de nobles empobrecidos de Sajonia. Tenía en este caso una posición, ¿cierto?, dentro de la nobleza y por lo tanto tenía también educación. Ella tenía una posición y tenía educación. En 1515, con 16 años de edad, Catarina tomó los votos como monja, ¿sí? En el convento aprendió a leer, escribir y adquirió algunas nociones de latín. Era una mujer preparada, hermano. O sea, en este tiempo, hablar latín, ¿cierto? Y escribir, ¿cierto? Y tener todas estas habilidades que tal vez ahora hoy en día es prácticamente muy común, era como obvio, ¿cierto? De hecho, pasa a ser básico. Pero en ese tiempo, Catarina lo tenía y por lo tanto era en este caso muy bien posicionada respecto a la demás posición de las mujeres de ese tiempo. Después de varios años de vida religiosa, ¿cierto?, en el voto como monja, Catarina se interesó cada vez más en el movimiento de la Reforma, a la vez que crecía su descontento con su vida en el convento y empezaba a conspirar con otras monjas para huir en este caso, una acción muy peligrosa, castigada en este caso con la muerte. Para una mujer eran dos cosas tal vez en el momento de ese tiempo, era o casarse o ser monja, tal vez para tener una posición o tener en este caso un título tal vez o tener un resguardo económico. Era en este caso estas dos posiciones que simplemente era una u otra. Una tal vez mujer soltera era muy mal mirada en ese tiempo y de hecho no tenía poder adquisitivo ninguno. Simplemente era menospreciada tal vez en ese entonces. Catarina, ¿cierto?, tomó contacto con Martín Lutero, pidiendo en este caso socorro y refugio. Su ida fue en una carreta, ¿cierto?, logrando su partida de la vida esta nefasta del monasterio. Juntamente con 11 monjas, junto con Catherine, ¿cierto?, lograron escapar y fueron rechazadas inmediatamente por sus familias. Obviamente al lugar donde iban a ir a sus hogares, ¿cierto? Y estos inmediatamente fueron rechazados porque era muy mal mirado. Una monja también que reclinaba en este caso o negaba tal vez su fe también era muy mal visto y era tal vez una ofensa tal vez para las propias familias. Entonces era una muy difícil situación. La religiosa, ¿cierto? En estas monjas, estas 11 monjas junto con Catherine, cuya familia las rechazarían, tendrían que conseguir un marido o encontrar alguna forma de trabajar, que era lo que solamente podían hacer. Catarina no encontró ninguna de las dos cosas. Después de haber experimentado dos propuestas fallidas de matrimonio, Lutero se sintió un tanto responsable de la situación de la ex monja. Más que nada una situación pastoral tal vez, porque la recibió, ¿cierto? Pero no había sido rechazada en este caso en ser
en este caso, desposada. Por alguna razón, hay algunos documentos que decía que no era muy bonita o no era muy agraciada, ¿cierto? En sus cualidades, ¿cierto? De mujer, a pesar de que lo había muy guapa, ¿cierto? Tal vez el, es un filtro, dicen, ¿cierto? La veo muy guapa, ¿cierto? En la presentación, pero efectivamente no tenía muchas cualidades tal vez como para poder ser desposada inmediatamente, ¿cierto? Era tal vez categorizada un poco más bajo, tal vez como otras mujeres. Y eso es un impedimento y eso es tal vez crítico para ella, ¿cierto? Y también triste tal vez a la vez. Pero bueno, un matrimonio que no inició, hermanos, en el amor. Catarina finalmente insistió que solo se casaría con una persona. O era Lutero o su amigo Nicholas Bond, en Amsford, ¿cierto? Estos dos hombres, era la posibilidad que tenía Catarina de casarse. Entonces, bueno, Lutero, en este caso, aceptó el desafío en este caso, y se casó, ¿cierto? Es como una historia de amor, ¿cierto? No, es como una historia bien, bien peculiar. Pero, bueno, Lutero aceptó el desafío y se casó con la monja fugitiva el 13 de junio de 1525. Catherine venía de una crianza de familia noble, y aquí yo creo que pongamos atención, hermanos, que el porqué de las cosas y del porqué tal vez nuestra compañera, nuestra ayuda idónea que tenemos nosotros al lado, es de la manera que es, porque es nuestra ayuda en todo sentido. Bueno, Catarina tenía una crianza y una familia noble y de buenas costumbres, de muy buenas costumbres. O sea, me imagino, tal vez no profundicé eso en la investigación, pero tal vez tenía cualidades en este caso de la forma de hablar, elocuencia en la comunicación, elocuencia en la forma de comer, en cómo llevar un hogar, sobre todo de ser en la limpieza, ¿correcto? Mientras que Lutero venía de una familia bien campesina, ¿no? Entonces era como bien la pareja perfecta, hermano, porque Lutero no tenía modales, aunque ustedes no lo crean. No tenía muy buenos modales, tenía algunas cosas tal vez hoy en día, tal vez para nosotros es como algo tal vez que ya hemos aprendido con la historia, ¿cierto? Con el tiempo, pero tal vez en ese tiempo no era. Lo que hoy conocemos como sucio, en ese tiempo no era sucio. O como limpio, en ese tiempo no era muy limpio. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, bueno, Lutero venía de una familia campesina, por lo que Catherine tuvo bastante trabajo en ayudar a su marido a comportarse como la gente, ¿cierto? Bueno, es una broma, hermano. Pero sí, en realidad, ¿para qué estamos con cosas? Es verdad. Porque efectivamente tenía muy malos modales, entonces tenía que ella prácticamente enseñarle muchas cosas. Tal vez cómo asearse, tal vez, no sé, cómo hablar y cómo comer, ¿cierto? Algunas veces nos olvidamos que estamos, ¿cierto?, comiendo públicamente como hombres de repente y comemos muy rápido, tal vez. No sé, algo así, ¿cierto? Como tal vez algo tan natural, hermanos, pero es una posición que Catherine tuvo que abordar. Tuvo que hacerlo, Catarina, ¿cierto? Bueno, Philip Melanchthon. La próxima semana yo creo que vamos a profundizar en la vida de él, que es un amigo personal de él, teólogo también, parte del grupo, ¿cierto?, de reformadores que apoyaba a Lutero. Lutero se rodeaba, no estaba solo él, hermano. Había un conjunto también de pastores o ex sacerdotes, ¿cierto? Y hoy en día, ¿cierto?, teólogos que eran defensores de la reforma y de que ellos estaban muy preocupados de la figura, en este caso, de Lutero. Melanchthon, que en este caso su amigo personal también y teólogo, estaba muy preocupado de la posición e importancia que tenía Lutero al movimiento, en este caso de la Reforma, y opinaba, ¿cierto? Una opinión tal vez como bien personal hacia él, hacia Lutero, que no era bueno que una monja se casara con Lutero. Él tenía este miedo, ¿cierto?, de que era mal visto, era mal testimonio, tal vez que iba a generar tal vez un rechazo colectivo porque era como muy bien fuerte. O sea, ahora decir, hermano, que una monja salió del monasterio era tal vez como muy común ahora, pero en ese tiempo era visto de una forma muy distinta, ¿no?, a tal vez actualmente. Tal vez hace unos años atrás también era impensado, ¿cierto? Imagínense 500 años atrás, hermano, cómo era. Era peor, ¿cierto? Entonces, para que podamos entender de la posición y lo que dejó Caterina, bueno, Caterina es la versión como más latina, pero lo que dejó Catarina en pos de la reforma, en pos del evangelio. Y también lo que ella tuvo que también ser vituperada, ¿cierto? Ser tal vez
calumniada, ¿cierto? Sobre su posición con su esposo ahora, que era justamente el reformador que clavó la 95 tesis en Wittenberg. Entonces era una carga, hermano, tremenda que en este caso Catherine tuvo que vivir y tuvo que aprender a vivir. Ser esposa del pastor no es fácil. Correcto, ¿no? No es fácil. Es súper, súper vista, ¿cierto? Bueno, y a pesar del ambiente tumultuoso, ¿cierto? Por su controvertido matrimonio, la relación marital resultó cariñosa, amorosa, fructífera, fiel y verdadera. ¿Correcto? Me dan ganas, hermano, de hacer como, ¿cierto? Como bien romántico esto, ¿cierto? Pero bueno, efectivamente es así. Y es tal vez algo enriquecedor para nosotros, hermano, de que qué importante es el matrimonio, ¿correcto? Una unidad, una nueva dignidad a las mujeres cristianas, y eso tal vez se opaca tal vez con la figura de Lutero, ¿cierto? Obviamente que Lutero no era su intención, pero lo que más recordamos en la Reforma inmediatamente es Martín Lutero. Pero, en este caso, Catherine tuvo una muy importante labor. La pareja, en este caso, se mudó a su nuevo hogar en Wittenberg y Catarina fue pionera en una nueva vocación que había estado ausente por siglos y siglos y siglos, que fue ser la esposa del pastor. ¿Se dan cuenta? Bueno, el papel de Catarina como esposa del famoso reformador, madre de 6 hijos biológicos, hermanos, y varios huérfanos, y gerente de una casa pastoral. O sea, cuando hablamos de esto, es otra innovación en la Reforma, otra forma de una posición, en este caso de la mujer, esposa del pastor o esposa de un líder religioso, como en este caso fue Lutero, ¿cierto? Se convirtió en un modelo para las esposas de pastores protestantes de esa época. Era una mujer bastante, pero bastante esforzada. No podía ni dormir la pobre. Que recibía visitas, recibía gente, recibía también a pastores de otros lados, ¿cierto? Otros reformadores, ¿cierto? Habían reuniones que ella también recibía a su gente, recibía a esta gente, y la posición de ella era siempre de un servicio, pero completo a la obra. Entendía que las funciones que tenía ella eran completamente en la obra. Era a favor también del movimiento. Ella sabía que su papel era totalmente importante. Ella tenía que dar de comer al propio Martín Lutero. ¿Se dan cuenta, no? Entonces era bien difícil su labor. Los reformadores establecieron firmemente el papel de la esposa como un ministerio muy importante con bases teológicas y bíblicas. Y le dieron una nueva dignidad a las mujeres cristianas al incluir el trabajo de su hogar en el ministerio del Evangelio. El trabajo de las esposas, por eso que en un principio dije, no piense que estoy tirando ninguna indirecta, hermanos, ni hermanas. Yo las miro por mirarlas, ¿cierto? Porque están enfrente mío. Pero el trabajo que tienen ustedes en el hogar es un trabajo para la gloria de Dios. Ay, qué lindo que dijeron a mí. Bueno, antes las mujeres solo eran vistas como piadosas y se convertían en monjas, ¿correcto? Pero ahora la piedad estaría en todas las cosas, en todo lugar, en todo edificio, fuera del templo, dentro del templo, en sus hogares o en las iglesias, el servicio aquí o el servicio allá, no porque no estemos mirando si vamos a servir solamente, sino que también cuando no nos estemos mirando. ¿Se dan cuenta que es una posición bien reformada en esta posición? Recordemos que el catolicismo romano nos robó, ¿cierto? Esta postura, ¿cierto?, teológica respecto a que todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo trabajo es para la gloria de Dios, ¿cierto? Pero el catolicismo separó estos dos mundos, ¿cierto?, de lo secular, ¿cierto?, y de lo eclesiástico o lo espiritual, ¿cierto? Y para ello, para el catolicismo, la única función la función necesaria para una mujer era ser monja. Y no, hermanos, también está allá afuera. Y para nosotros como cristianos, de hecho, ya no existe la afuera. Existe ya en todo lugar, ¿correcto? Porque es nuestro
testimonio. Pero bueno, antes las mujeres eran vistas, ¿cierto?, como piadosas, se convertían en monjas, pero ahora la piedad estaría en todas las cosas. La Reforma protestante devolvió el valor público del rol de la mujer. Para Catarina, su nueva vocación implicó cuidar a Lutero, apoyar su trabajo, viajar, nutrir a sus hijos y una amplia variedad de tareas relacionadas con la casa pastoral, el ministerio de la casa pastoral. Es algo tremendo, hermano, que tal vez nosotros, como varones, tal vez injustamente no lo vemos, ¿cierto? Pero es algo tremendo lo que hacen nuestras esposas. Y el que no está casado va a llegar el día en que va a tener la bendición, ¿cierto? Si es la voluntad del Señor, en que también tenga en este caso una mujer virtuosa en el hogar, ¿correcto? Coram Deo, hermanos. Y esto es lo que tal vez quisiera que podamos profundizar tal vez, o simplemente comentar en realidad. Esta frase literalmente se refiere a a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que algo tal vez en latín, pero esto fue el estandarte que devolvió en este caso lo que el catolicismo se había llevado. Separar el mundo secular de lo eclesiástico. Si bien podemos entender que tal vez estamos en un contexto público, que estamos en un contexto en este caso de la iglesia local, ¿cierto? Y que tal vez nuestras vidas, tenemos una vida nosotros personal, pero allá también está Dios. Y allá también hay trabajo, ¿correcto? No porque sacamos tal vez del día domingo aquí, no olvidemos de todos nosotros, ¿correcto? Es algo que tenemos que tener nosotros en cuenta. El trabajo, que estamos arriba, en este caso, no sé, del camión, del auto, del furgón, ¿cierto? Tal vez en la oficina algunos, tal vez la que trabajan en este caso de las casas. Las propias esposas, cómo cocinan, cómo hacen el aseo, con amor o sin amor. ¿Para Dios o no para Dios? Trabajamos nosotros en nuestro trabajo, ¿cierto? Para lo que estamos nosotros, tal vez, algunos hermanos relacionados con las finanzas. ¿Estamos siendo correctos tal vez con el conteo, sin ningún tipo de situación que involucra corrupción? ¿Estamos trabajando para la gloria de Dios? ¿O estamos trabajando siempre como se dice aquí en Chile, ¿cierto? Con la maldad? O con esta idiosincrasia chilena, ¿cierto? Ahí que pase desapercibido, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? De que no podemos separar nuestras vidas, ¿cierto? De la vida espiritual, de la vida, en este caso, pública. O privada, ¿cierto? Bueno, tenía preparado en realidad hablarle bastante de Coram Deo, pero no vamos a profundizar más en eso, sino que vivir para la gloria de Dios. Trabajar, hacer el aseo, barrer, lo que sea, pero siempre como si estuviese el Señor enfrente nuestro. Y esto son las que le comentaba, ¿cierto, hermano? De las sátiras gráficas, que esto es algo propio de la época, ¿cierto? De que, en realidad, para resumirle todo lo que dice ahí, de que en realidad esto era una práctica, ¿cierto?, irónica, una práctica gráfica, que en este caso era como en realidad hoy en día podemos conocer como los memes, hermano, ¿cierto? Cuando queremos dar nuestra opinión en algo de forma irónica y bien audazmente, hacemos un meme. Ya, esto era muy similar, ¿cierto? Pero esto era publicado y eso, de hecho, esto era lo que se decía de Lutero. Primeramente que era gordo, ¿cierto? De que era borracho y que tenía bastante, y que dentro de su espalda, ¿cierto? En su espalda tenía, en este caso, a todas como por así decirlo, a sus marionetas. ¿Se dan cuenta? Y Catarina, por detrás, ¿cierto? La pintan o la dibujan, ¿cierto? Como si fuese una monja descuidada, triste, ¿cierto? Desolada. Entonces esto era como información, una fake news, por así decirlo, ¿cierto? Porque en realidad simplemente querían menoscabar la figura del reformador y de su esposa. Bueno, una tarea designada por Dios, ¿cierto? Sabía, en este caso, Catherine, bastante latín y conocía muy bien la escritura, tanto en este caso que participaba en acalorados y muy fuertes debates a la hora de la cena en su casa, ¿cierto? Un hábito que aparentemente era alentado por su esposo. Su esposo aceptaba que ella también participara de opiniones juntamente con los otros reformadores. ¿Se dan cuenta? Entonces ella
no era una neófita en las cosas del Señor, sino que era preparada, ¿cierto? En conocimiento, en doctrina, y ella daba también su opinión y Lutero también le permitía esa posibilidad, ¿cierto? Consideraba su matrimonio como una tarea asignada por Dios. Aunque no se casó por amor, la relación se convirtió en un matrimonio afectuoso feliz. Tras la muerte, en este caso, lamentablemente, de su hija mayor, dijo: mi esposa y yo, ¿cierto? Hablando Lutero, solo debemos dar gracias con alegría por una partida tan feliz y un bendito final para Magdalena. Sin embargo, la fuerza de nuestro amor natural es tan grande que no podemos hacer esto sin llorar y llorar en nuestros corazones, o incluso experimentar la muerte por nosotros mismos. Se dan cuenta de que eran seres humanos común y corriente, hermano, pero con una función bien clara, que era la gloria del Señor. Tras la muerte de Lutero, ¿cierto? Obviamente Lutero falleció, ¿cierto? Y Catarina, en este caso, quedó sola, viuda, ¿cierto? Y expresó en sus palabras una carta que dice: en verdad estoy tan triste que no puedo expresar mi gran dolor, y a ninguna persona que no sé cómo soy y siento. No puedo ni comer ni beber, ni dormir. Si hubiera sido dueña de un imperio y lo hubiera perdido, no me hubiera sentido tan mal como me sentí cuando nuestro querido Señor Dios quitó de mí, y no solo de mí, sino de todo el mundo, a este hombre tan querido y digno. Buenísimo. Bueno, el mayor legado de Catarina fue la fortaleza de su fidelidad marital y el ejemplo piadoso para la iglesia. Se considera a Catarina, hermanos, una de las mujeres más importantes de la Reforma debido a su papel en definir el modelo de la mujer en la familia protestante. Y eso es lo que vamos a alcanzar solamente a ver. Rápidamente lo vimos el día de hoy, que nos pilló nuevamente el tiempo. Amén, mis hermanos. Si les parece, oremos al Señor para no retrasar más el programa. Padre bueno, Padre santo, gracias